Amados pastores, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para nosotros el poder compartir con ustedes a través de este medio. Queremos decirle que el Señor ha puesto en nuestro corazón llevar una serie de estudios devocionales cortos para poder bendecir la vida de aquellos que hemos sido llamados a pastorear la grey del Señor. Así es que en esta hora vamos a darle inicio a nuestro pequeño estudio. Esperamos que sea de mucha bendición para usted. Esperamos que el Señor le hable y le fortalezca. Es nuestra oración diariamente por su vida, por su familia y por su ministerio, amado pastor. Amados pastores, este entonces es un tiempo de desafío para nuestra vida. Es un tiempo de crisis a nivel mundial. Debemos volvernos a la palabra de Dios para ver qué es lo que el Señor establece en su palabra, de lo que nosotros debemos hacer como siervos llamados al pastorado. Amados pastores, es tan difícil comprender en estos momentos que nuestras ovejas se encuentran sin dirección. Hoy en día no tenemos la oportunidad de reunirnos en el templo como antes. Hoy mucho más que nunca nuestras ovejas necesitan del cuidado pastoral. Déjeme decirle con todo mi corazón que en este último tiempo todos nos hemos preocupado por subir un mensaje a las redes sociales, pero la labor del pastor no consiste únicamente en esto. Bendito sea el Señor porque nos ha dado la sabiduría de poder alimentar a nuestras ovejas a través de las redes sociales, a través de un video, amados pastores, pero no debemos de perder de vista lo que la palabra del Señor dice que nosotros debemos hacer para cumplir el ministerio pastoral. No es suficiente únicamente un video. Yo sé que nos cuesta bastante, nos cuesta tiempo, es dedicación, es trabajo, por supuesto que lo es. Pero el Señor quiere que nosotros reflexionemos que no es únicamente lanzar un mensaje en las redes sociales lo que va a hacer que nuestras ovejas permanezcan en la fe. Es por eso que esta primera meditación tiene como objetivo llevarnos a la palabra de Dios y redescubrir las actividades primarias del pastorado, amados pastores. Es el deseo nuestro el poder apoyarles porque esta palabra primeramente ha sido para nosotros. El Señor nos ha llevado a esta revelación del libro de Tesalonicenses, en donde el apóstol Pablo habla de lo que tiene que hacer un verdadero pastor. Nuestras ovejas, aparte de alimentarlas, hermanos, necesitan dirección espiritual. Usted puede ver las noticias que hoy en día ya llevamos más de 60 días en esta cuarentena y la gente se está desesperando. Puede ser que muchas de nuestras ovejas estén pasando dificultad o necesidad económica. Entonces debemos darles dirección, que el Señor nos ayude y nos revele a cada uno cómo debemos llevar esta dirección. Cuando Jesús restaura el ministerio de Pedro, recuerda usted que luego de que el Señor resucita, restaura el ministerio de Pedro y le restaura dándole la instrucción clara de lo que es el pastorado. Cuando el Señor le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Él le dice, apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Hay 2 verbos acá, apacentar y pastorear. Bajo esa regla entonces debemos nosotros de regir el ministerio que el Señor nos ha regalado como pastores. Pastorear significa guiar y alimentar. Hay otros 2 verbos acá, la guianza y la alimentación. Pero apacentar tiene un significado mucho más profundo. Apacentar es estar cerca de la oveja, ver sus necesidades, conocerla, alimentarla, ayudarla, protegerla. Entonces el Señor no únicamente nos ha enviado a alimentar, que es lo que la mayoría nos hemos enfocado en este tiempo, sino el Señor quiere que nosotros retomemos el cuidado de pastorear y apacentar las ovejas que Él nos ha encomendado. Por supuesto, sin olvidar que en primera instancia el Señor llama a Pedro a ser pescador de hombres, porque no debemos tampoco de descuidar el área evangelística en nuestro ministerio. En estos devocionales queremos platicar con ustedes que según el libro de Tesalonicenses hay 17 actividades básicas que Pablo ejerció como un pastor ausente. Note usted, Pablo escribe a los tesalonicenses estando ausente en cuerpo de ellos, lo que quiere decir que no estuvo presente físicamente con ellos. Y hoy en día nosotros tampoco podemos estar presentes muchas veces con la mayoría de las ovejas de forma física.
Entonces esta carta nos da gran instrucción y gran revelación, amados pastores. Son 17 actividades las que se registran en Tesalonicenses que Pablo hacía como pastor, un pastor a la distancia, como nosotros hoy en día estamos. La primera actividad que Pablo realizaba como pastor distante era la oración. Entonces vamos a empezar nuestro devocional de hoy, amados pastores, meditando en la necesidad de orar por nuestro rebaño. Quiero llevarle al pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3. Capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que la primera actividad que Pablo realizaba en su pastorado a distancia era la oración por sus miembros, la oración por sus ovejas. Y es lo que Dios pide de nosotros, amados pastores. Como le vuelvo a repetir, no es suficiente un mensaje a través de las redes sociales. La oración es lo que va a sostener a nuestras ovejas en medio de esas dificultades, cuando nosotros no estamos viendo, cuando no le podemos ayudar, cuando no le podemos alentar. La oración tiene poder. Debemos orar por nuestras ovejas. Queremos darle unas pequeñas ideas de lo que usted puede hacer. Haga un listado de todos sus miembros. Haga memoria, como dice el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo dice: hacemos memoria en nuestras oraciones de cada uno de vosotros. Hagamos un listado. Hagamos esta oración de manera intencional. Organice grupos para orar. Organice su listado para orar por grupos diariamente. Usted por sus ovejas. Ore por unas el día lunes, por otras el día martes, por otras el día miércoles y así sucesivamente. Hágalo de manera intencional. También queremos compartirle la idea de hacer un muro de oración. Si usted tiene acceso a una fotografía de cada una de las familias que conforman sus ovejas, pegue en una de las paredes de su casa esas fotografías. Hágalo de manera intencional. Cuando usted ore por su rebaño, va a ver que el Señor va a guardar a esas ovejas y les va a dar la dirección necesaria. Ahora quiero llevarle a otro pasaje que habla de la oración que Pablo hacía como parte del pastorado. Primera Tesalonicenses 3, del 9 al 13, dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mire qué interesante la manera de orar de Pablo. De esa forma debemos orar nosotros por nuestro rebaño. Hay una oración acá que se hace de día y de noche. Dios nos llama a orar sin cesar, amados pastores, por nuestros miembros. En el momento en que Dios ponga la impresión en su espíritu de recordar a tal hermano, a tal hermana, en ese mismo momento le animamos para que usted ore unos cuantos minutos y bendiga a esa oveja, bendiga a ese cordero en el nombre del Señor, y va a ver que el Señor va a guardar esa vida y a esa familia. La oración de Pablo acá se centra orando para que podamos ver vuestros rostros nuevamente, que en el momento en el que Dios permita que nos volvamos a reunir, amados pastores, tengamos el gozo de haber preservado el rebaño a través de oración, podamos ver el rostro de aquellos que han sido parte de nuestra congregación, no tengamos el desaliento de decir: aquel hermano se volvió al mundo, aquel hermano ya no viene a la iglesia. La oración es vital en estos
estos momentos de crisis, le animamos a hacer su listado de sus miembros, a orar intencionalmente por ellos, a armar su muro de oración de su iglesia, a tenerlo en casa e interceder por ellos, para que cuando Dios nos permita regresar a los templos, si esa fuera su voluntad, mis amados hermanos, tendremos la confianza de que nuestra congregación estará allí nuevamente. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo. Recuerda que son 17 actividades primarias que Pablo realizó con la iglesia de Tesalonicenses estando ausente. Hoy solamente vimos que la oración es importante. Entonces hagámoslo, amados pastores. Oremos por nuestras ovejas. Nos vemos mañana para seguir platicando de estas actividades que el Señor quiere que realicemos como pastores.